Santísimo, Señor. Y te adoramos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por tu presencia, Señor, pero queremos seguir en ella, Padre. Tu presencia, Señor, trae liberación en nuestra alma. Tu presencia trae consuelo, trae paz, armonía. Tu presencia, Señor, trae el gozo de la salvación. Por eso queremos seguir en tu presencia. Bendícenos, pues, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 16 de Números. Números capítulo 16 nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Leab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro todos, y habló a Coré y a todos sus séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Señor, una vez más elevamos nuestra oración porque deseamos, Señor, tu bendición para estudiar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu sea quien ministre, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, imprima tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos dentro del nuevo pacto, Señor, en el cual tú has prometido que vas a escribir nuestra mente, tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y harás que andemos en tus mandamientos. De esta manera, Señor, cuando tú escribes tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, tú estás poniendo la obediencia en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. De manera, Señor, que es una bendición y es una garantía, Señor, que andemos en tus mandamientos. Y es una garantía, Señor, de tu parte. Así que, Señor, por eso nosotros anhelamos que tu Santo Espíritu ministre, porque es la manera, Señor, en que nosotros aprendemos, y no solamente el conocimiento, sino también poner por obra tus mandamientos, que es la obediencia. Así, mi Dios, en esta hora pues disponemos la mente y el corazón, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que viene en la boca de Dios. No solamente hemos de alimentar el cuerpo, sino también nuestra alma y nuestro espíritu, porque esto es eterno, Señor. Todo pasará, la tierra pasará, todo pasará, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estamos aprendiendo todavía de los acontecimientos suscitados en el desierto. En el capítulo 12 de Números hablamos o estudiamos acerca de la rebelión que tuvo María y Aarón contra Moisés. Este capítulo 16 también nos habla de algo parecido. En aquella ocasión, en el capítulo 12 de Números, nos dimos cuenta que la rebelión era entre los mismos hermanos de Moisés, María y Aarón. Ahora estamos viendo una rebelión entre el liderazgo. Dice la Escritura que Coré, Datán y Abiram, y On, hijo de Pelet, tomaron gente y se levantaron contra Moisés, y no solamente ellos, sino
juntaron otros 250 varones de los hijos de Israel, príncipes. No era cualquier gente, era el liderazgo. Príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. No era cualquier gente de la congregación, era el propio liderazgo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya a vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora el problema está en las altas esferas del pueblo, en las jerarquías, en los más altos niveles de autoridad. Esto desde luego era un trato para Moisés, porque una experiencia que tenía que aprender. Porque inicialmente, en el capítulo 12, vemos que la rebelión fue de sus propios hermanos. Y una de las cosas que podemos recordar ahí fue que de esta experiencia Moisés fue probado en cuanto a los sentimientos más íntimos. Hemos dicho que para el sacerdote para reunir los requisitos del sacerdote, tiene que despojarse de lo más íntimo, de lo que más anhela. Ahí fue probado de esta manera en su carácter. Como quiera, fue una experiencia para Moisés dolorosa, y en esta ocasión también otra experiencia dolorosa. Ahora tenía que enfrentarse al cuerpo de liderazgo. ¿Y quiénes son los líderes? Es la gente que lo apoya, es la gente que puede dirigir en ausencia de Moisés. Más adelante vamos a ver, y como ya lo sabemos, que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por el error que cometió en Cádiz, pero de acuerdo a este contexto, vemos que el testimonio de Moisés no fue solamente el error en Cádiz. Vemos que era un hombre mortal y que tenía ciertas experiencias que atravesar para aprender todavía. Y yo creo que esta es una de ellas. Cada acontecimiento en la vida del pueblo santo fue una experiencia también para Moisés. No solamente el pueblo santo estaba aprendiendo, sino también Moisés. Y en este caso, ¿quién se iba a imaginar que la gente más cercana, en el capítulo 12 hablamos de Aarón y María, los seres queridos? ¿Quién se iba a imaginar que los seres queridos se vuelven contra el ungido de Dios y se convierten en los enemigos? ¿Quién se iba a imaginar ahora que Moisés está enfrentando una lucha contra la gente de confianza, contra la gente que puede sucederlo luego de su partida? Pues esta es una experiencia para Moisés, una experiencia más de todas las que ha venido teniendo a través de su travesía en el desierto. Esta rebelión no es otra cosa más que una señal de los últimos tiempos también. Y es maravilloso poder ver los acontecimientos del futuro. Como lo hemos dicho, el futuro está en la historia. Lo hemos aprendido. Y la historia nos habla mucho de profecía. Acontecimientos que han de suceder. Y también hemos aprendido que los acontecimientos históricos tienen una manifestación cíclica. Entonces, como esto es cíclico, muchos acontecimientos de la Biblia
Así a Moisés se le cumplió cuando Aarón y María se levantaron contra él. En los últimos tiempos, dice la Escritura, que los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra, hermanos contra hermanos. Y así se cumplió en Moisés, sus hermanos contra él mismo. Esto indica de los últimos tiempos. Y en este tiempo, lamentablemente, específicamente lo que estamos aprendiendo aquí es que líderes contra líderes. Entonces, una señal de los últimos tiempos es esta también, que hay controversia entre el mismo liderazgo de la Iglesia de Cristo, unos contra otros. En el mundo hay aproximadamente 4,000 religiones y todas aseveran tener la verdad. Y esto lo único que trae es confusión al cuerpo de Cristo, pero para nosotros es una experiencia también como lo fue para Moisés. Y hemos de aprender cosas muy interesantes. Moisés llama a Coré y Coré comparece ante Moisés. Pero se comparece ante Moisés persistiendo en su rebeldía, no cambiando su actitud rebelde, ni dando muestras de arrepentimiento. No, comparece ante Moisés, pero persistiendo en su rebeldía, sosteniendo sus argumentos. Esto es lo que le es contado por mal también a Coré. Teniendo la oportunidad de resistirse, de arrepentirse, no desistió. Esto habla de un creyente rebelde que en lugar de desistir de su rebeldía, persiste en ella. El creyente que considera o cree tener la razón y no desiste, lo único que hace es apresurar su caída. Porque fue lo que hizo Coré. En ese trayecto para comparecer ante la suma autoridad de ese momento, que era Moisés, tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo, de desistir de su rebeldía. Ojalá y el creyente reconozca esto, que debe desistir de su rebeldía antes de que comparezca ante el tribunal de Cristo, antes de que reciba las consecuencias de la desobediencia. Recordemos que la desobediencia corta los días, pero la obediencia prolonga los días. Esto es muy importante. Si hemos de comparecer ante el Señor, más vale desistir de la rebeldía, más vale cambiar nuestras conductas pecaminosas, rebeldes. De lo contrario, ya sabemos lo que aconteció a Coré. Datán y Abiram, en sí los 4 líderes, pero hay algo que llama la atención. Y dicen: basta ya de vosotros, el verso 3, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Están refutando, están desafiando la autoridad de Moisés. Al tener ellos unción, al tener liderazgo, al tener el llamado de Dios, ellos creen que tienen suficiente capacidad como para ir a desafiar a la suma autoridad, a la autoridad legal establecida por Dios. Ellos lo consideran así. Por eso tienen esos atributos. Nadie se los otorgó.
Acordémonos una cita, la cita que leíamos de Proverbios 16, 26. El alma que trabaja para sí porque su boca lo estimula. Ellos están estimulando a sí mismos. Dios jamás confirmó nada de lo que ellos están haciendo. Jamás lo aprobó. Sin embargo, ellos están estimulando a sí mismos, queriendo propasarse en el ejercicio de la autoridad. Ellos determinan esto porque se consideraban gente con atributos, con liderazgo, con unción, porque sí la tenían, pero también tenían rebelión. Y la rebelión es incompatible con la unción y con el liderazgo. Uno de los aspectos que tenemos que entender también, dice el Salmo 106 que ellos se levantaron contra Moisés porque le tenían envidia. Y fue por envidia, lo confirma claramente el Salmo 106. Es una lástima que hayan tenido envidia de Moisés. El Salmo 106, 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Es una lástima que la envidia esté corrompiendo, que esté torciendo la sana doctrina y que esté tratando de usurpar funciones. Y para que la envidia dé lugar también es necesario observar otra cosa. Tal parece que estas gentes estaban de ociosos. Dicen que la madre de los vicios es la ociosidad. Y tal parece que estaban de ociosos también. Por eso les resultó la envidia. Hay un detalle también. En esa ociosidad, si vemos que ellos son hombres de renombre, si vemos que son líderes ungidos, ¿por qué tenían que estar cuidando el ministerio ajeno? Entonces, descuidaron su ministerio para cuidar el ministerio de Moisés y de Aarón. Este es otro de los problemas. El ministerio que ellos tenían lo dejaron por cuidar el de Moisés. Esto nos recuerda que estaban cuidando la paja en el ojo ajeno y descuidando la viga en el ojo propio. Qué lástima que así se trate al liderazgo en este tiempo. Descuidar el ministerio propio por cuidar el ministerio ajeno. Descuidar la viga que tenemos en el ojo por cuidar la paja que hay en el ojo ajeno. Esto es lo que ocasiona los problemas. Veamos cómo este tipo de actitudes está llevando a la perdición a muchos creyentes. Y muchos creyentes, aunque lo tengamos en poco, pero esta es la razón por la cual muchos se alejan de la verdad. Esta es la razón por la cual estos varones perecieron en el desierto. Porque estaban cuidando el ministerio de los demás y el propio lo descuidaron. Mucho cuidado con este tipo de comportamientos. Estos hombres estaban también inconformes, como los fariseos. Ni dejan entrar, ni entran, ni dejan entrar.
no permitían que el pueblo santo llegara a la tierra prometida, pero ellos tampoco llegaron. Entonces, cuando un creyente está cuidando la paja ajena y descuida la viga en el ojo propio, también está haciendo lo mismo. Ni entra ni deja entrar al reino eterno. Está siendo piedra de tropiezo. Es una lástima entonces que estas conductas se estén dando en la iglesia de Cristo. Y por eso este ministerio se llama la restauración del tabernáculo de David, porque la iglesia necesita corregir todo esto, todas las malas actitudes. No dejan ni dejan hacer. Todo lo cuestionan, todo lo critican. Y recordemos que no critican al hombre natural, critican la unción de Dios. Este es el problema de estos varones. Estaban criticando al hombre más manso sobre la tierra y estaban criticando al sumo sacerdote Aarón, nada más y nada menos que a ellos, a las dos grandes autoridades impuestas por Dios. Esto nos hace dar una idea de la gravedad del asunto. ¿Sí? No anduvieron, como decimos, por las ramas, no anduvieron perdidos, bien supieron a dónde iban. Esto es considerado una obra diabólica, porque recordemos que a la serpiente para matarla hay que darle en la cabeza. Y estos varones por eso perecieron de manera súbita, porque ellos fueron duro y a la cabeza, directos al liderazgo. Es considerado una rebelión, es considerado un acto satánico, porque quisieron impedir que este varón Moisés y Aarón lograran el objetivo de introducir al pueblo santo a la tierra prometida. Miren nada más, bien sabían lo que iban a hacer. Entonces cualquier creyente que está arremetiendo contra la autoridad está cometiendo el mismo pecado. Este mensaje pudiera ser gratificante para un líder, pero todos estamos bajo autoridad, todos sin excepción. Así que para todos es el mensaje y para todos es la enseñanza. Nunca, jamás tratemos de impedir los planes de Dios. Miren que Pedro, el apóstol Pedro, le dijo a mi Señor: Señor, nunca tal permitas que te quiten la vida. Y mi Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no sabes lo que dices. A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es que vas a impedir que yo salve a la humanidad? Eres tú, Satanás. También estaba pretendiendo impedir que mi Señor salvara a la humanidad. Así, estos varones, este séquito de 250 príncipes y los 4 varones, Coré, Datán, Abirán y On, estaban pretendiendo hacer lo mismo. Este tipo de acciones son las que siempre ha pretendido el enemigo, pero el enemigo no actúa solo, siempre usa, obvio, a los cristianos carnales. Este tipo de caídas también se suscitó en el jardín del Edén. Ahí el enemigo tentó a Adán y a Eva. Ahí sí cayeron ellos, sí pecaron. Y cuando Cristo, mi Señor, fue tentado aquellos 40 días, se presenta el enemigo y quiso impedir que salvara a la humanidad. Lo tentó para que cayera en pecado. Esto es lo que hace un creyente cuando trata de impedir que una autoridad legal de Dios cumpla su objetivo. Por eso perecieron. Y esta es la gravedad de estas conductas. Por eso
Por eso estamos tratando de aprender que jamás debemos impedir los planes de Dios. Y una manera de hacerlo es esta, lo que hicieron estos varones. No andemos impidiendo o estorbando los planes de Dios, perturbando y tratando de tumbar a las autoridades. No tratemos entonces de pegarle a la cabeza como lo hicieron estos, al liderazgo. Esta es una lección muy importante. Otra de las quejas que tenían, fíjense la aberración de estos personajes. El verso 13 dice: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Fíjense, de Egipto. Están diciendo que en Egipto fluye leche y miel. Destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. Esa es la aberración. Pero antes de esto, Moisés los llama a comparecer y dijeron: no iremos allá. El verso 12. No iremos allá. Están en desacato con la autoridad. Si Moisés los está llamando por una situación peligrosa, está poniendo en riesgo a toda la nación, está poniendo en riesgo la existencia de la iglesia de Cristo. Lo grave de esto es que si la nación israelita no hubiese entrado a la tierra prometida, en este momento no estaría la iglesia de Cristo predicando. Miren los alcances que tiene una rebeldía. Por eso perecieron en el instante. Qué importante entonces es ser obedientes a las autoridades impuestas por Dios. Y todavía desafiaron cínicamente: no iremos, porque tú nos trajiste una leche de una tierra que destila leche y miel, y tampoco nos has introducido a la tierra que prometiste, donde fluye leche y miel. La sentencia, están reclamando la sentencia que hubo cuando el Señor dice: en lugar de 40 días, ahora son 40 años. Esto ya lo vimos en el capítulo 15. Pero lo que estas gentes no reconocen es que no fue por culpa de Moisés. Le están reclamando que por culpa de él no habían entrado a la tierra prometida. Pero en realidad no fue por culpa de Moisés, fue por culpa de ellos mismos. Este es otro de los asuntos graves. Y como siempre, la culpa no era de Moisés, era del pueblo y de ellos mismos. Esto nos hace recordar los proverbios del rey Salomón. La insensatez del hombre tuerce su camino, Proverbios 19:3. Y luego contra Jehová irrita su corazón. Primero se negaron a obedecer para poseer la tierra prometida. Ahora están reclamándole a Dios, a Moisés. Moisés, que es la autoridad establecida por Dios. Es grave lo que están haciendo. No reconocer sus pecados. Esto es común en un creyente, no reconocer sus pecados. Y la falta de reconocimiento significa falta de arrepentimiento. También nos dice Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mas el que los encubre no prospera. Proverbios 28:13.
El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, una persona que no reconoce su pecado es una persona que la Biblia lo cataloga como alguien sabio en su propia opinión. Dice el rey Salomón en sus proverbios: ¿has visto a alguien que es peor que el necio? Podemos preguntar, ¿quién es peor que el necio? Esto es como cuando repasamos el Salmo 32:9. Dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, si no, no se acercan a ti. No dice: no seas como el caballo y como el burro, dice: no seas como el caballo y como el mulo. Y es que nosotros normalmente al burro lo tenemos como alguien testarudo, necio. Pero el Salmo 32:9 nos dice que hay alguien más necio que el mismo burro, y es el mulo. En este caso, hay alguien peor que un necio. Y el peor, que está peor que un necio, el necio es considerado un tonto, una persona que no tiene capacidad de nada. Pero alguien que está peor que un necio, que un tonto, es aquel que es sabio en su propia opinión. Eso dice la Biblia. Por eso se escribieron los proverbios. Dice Proverbios: ¿has visto a alguien peor que un necio? Es el sabio en su propia opinión. Aquel que no acepta sus errores, aquel que cree que está bien en todo lo que dice y hace, ese es peor que un tonto. Es grave esto, pero eso dice la Escritura. Dios nos libre de obrar de esta manera, porque así estaban estos varones. Estamos hablando de unos varones de ahí de la Biblia, existieron hace muchos años. Entonces ellos estaban hablando peor que unos tontos. Ya no sé qué otro nombre se le dé, pero bíblicamente es en términos espirituales, al sabio en su propia opinión. Y estas gentes así son. Por lo tanto, somos llamados a librarnos de esa sabiduría en nuestra propia opinión. El sabio en su propia opinión es persistente aun a sabiendas de que es rebelde. Y ese es el problema. Miren en qué cayó, en qué quedaron Coré, Datán, Abiram, On y 250 príncipes varones de renombre. Es lamentable también cómo se les trate así a unos líderes, que los súbditos rechacen, menosprecien y amenacen de muerte a sus líderes. Pero cuando sus líderes les han servido, han cuidado de ellos, han intercedido por ellos, y por si fuera poco, han expuesto su propia vida. Es lamentable que Moisés haya quedado en la frontera, antes de entrar a la tierra prometida. Y yo me he preguntado, si hubiese cruzado Moisés solo el desierto, creo yo que tenía posibilidades de entrar a la tierra prometida. Pero no entró por la rebeldía, porque pecó, desde luego, provocado por la nación israelita. Pero si hubiese sido solo, pues ¿con quién hubiera tenido problemas? Hubiera introducido la tierra prometida. A lo que voy es a esto.
expuso aún su bendición y perdió su bendición de entrar a la tierra prometida. Y con todo y eso, le tomaron a mal su liderazgo. A ese grado dio su vida a Moisés por la nación. Y con todo y eso, no les dio gusto. Con todo y eso, ahora están desafiando la autoridad. Qué lamentable es que ahora le paguen de esta manera a estos líderes que su vida han expuesto por ellos. Pero ellos no reconocen, no ven. Para este tiempo Moisés ya había estado en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Ya se había interpuesto entre vivos y muertos. Ya había orado, intercedido, exponiéndose a que él mismo fuera aniquilado por la rebelión del pueblo. Y con todo y eso, no reconocen, porque ahí no están viendo lo espiritual que era Moisés. Ellos están pensando en lo terrenal. No nos introducido en la tierra prometida, nos sacaste allá donde estábamos comiendo puerros, nuestra carne, caldo de pescado. Ellos están reclamando lo terrenal, pero nunca se fijaron en lo espiritual. Eso es lo terrible de esta conducta en los rebeldes. Ellos exponen su vida desinteresadamente. Moisés no recibió ningún pago aquí en la tierra. Nada. Únicamente recibió las quejas de un pueblo inconforme, rebelde. En el cielo sí, pero en esta tierra tuvo que soportarlos a todos estos rebeldes. Expusieron su vida, Aarón y Moisés, desinteresadamente para bienestar de unos rebeldes, soportando el menosprecio y hasta amenazas de muerte y todo, y también soportar que trataron de destituirlos del ministerio que Dios les había asignado, porque eso es lo que estaban peleando. Basta ya de ustedes. Si la nación es santa, y ustedes quiénes son, de dónde salieron. Aún los ministerios están tratando de quitarles. Aquí vemos también que entonces el pueblo, alguna parte, o todo el pueblo ya estaba espantado de ver estaba confundido de ver aquella rebelión. Pero Moisés, Aarón, Dios mío, por algo Dios los tuvo ahí, a pesar de errores, a pesar de fallas que hayan tenido, a pesar de todo lo malo que pudiéramos ver en ellos. Pero uno de los grandes atributos, virtudes que podemos ver en ellos es que no perdieron su lugar. Ellos se mostraron inmutables, lo cual es característico en la santidad de un pastor. Ellos estaban pastoreando a la nación. Y con todo y que ahora los estaban amenazando de muerte, quitándoles el ministerio, humillándolos, ahora ellos dan su testimonio inmutables, como es necesario en el testimonio, en la santidad de un pastor. Gloria al Señor por estos líderes que soportan y que no pierden la visión de Dios. Debemos entonces comprender por qué ellos estaban ahí. Porque la rebelión del pueblo santo no fue capaz, no los hizo evadir sus responsabilidades como pastores. Ni problemas ni nada. Esto es característico en un buen pastor. Lo que venga, se mantiene inmutable, firme ante la visión de Dios,
Y esto es digno de reconocer en estos varones, como hoy debe ser característico en los pastores de Dios, en el buen pastor. Esto es importante hoy. El rebaño es cuidado por su pastor. Y este corazón de pastor es el que cuando lo maldicen no responde con maldición. Cuando padece no amenaza, sino encomienda su causa al que juzga con rectitud, justamente. Esto es otra diferencia entre el buen pastor y el asalariado. El buen pastor, dice la palabra de Dios, Juan 10, su vida da por las ovejas. Moisés y Aarón están exponiendo su vida, porque soportar y poder controlar una revuelta contra ellos, que no era cualquier cosa, era de vida o muerte. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado no reflexiona. El asalariado no tiene interés, no le importa si se dispersan las ovejas. El asalariado no tiene interés, no le importa a cuántos haga tropezar. En este pasaje estamos identificando al buen pastor con el asalariado, con el lobo rapaz. Moisés, y Aarón, corazón de pastor. Coré, Datán, Abiram y los 250 príncipes, no les importó que hacer tropezar a un pueblo, no les importó estorbar los planes de Dios, no les importaba mantener la existencia de la iglesia hasta el día de hoy. No eran gente de visión. Así es el asalariado hoy en día. Al asalariado no le importa lastimar a las ovejas. Solo se ocupa en satisfacer sus concupiscencias. Eso es lo único que le interesa al asalariado. Dijo mi Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al asalariado no le interesa tomar la cruz del Señor, al contrario, la desecha. No le interesa tomar los padecimientos de Cristo, no le interesa soportar a los rebeldes, no le interesa el amor por las ovejas. No se niega a sí mismo, no niega sus propias concupiscencias. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero el asalariado no cede, no cambia su rebelión, no cambia su corazón. Podemos ver entonces que es posible tener. Ellos tenían unción, ellos tenían un nombramiento. Es posible tener credenciales de pastor, es posible tener certificados de pastor, es posible tener puestos de pastor. Pero lo que hace la gran diferencia es tener el corazón de pastor. Y eso es lo que Moisés tenía. No tenía credenciales, certificados, puestos del hombre, pero tenía el corazón de pastor. Y eso es lo que Dios estaba valorando. Esto es característico en estos últimos tiempos y la iglesia de Cristo debe estar apercibida. Que su pastor tenga corazón de pastor. Qué mejor credencial y qué mejor certificación que la unción de Dios
acompañado de los frutos. Hemos dicho que en estos últimos tiempos hay acontecimientos en el interior de la iglesia y en el exterior. Los del exterior pues son conocidos: terremotos, guerras, plagas, muchos acontecimientos que son inevitables, van a tener que acontecer, suceder, nos guste o no. Pero lo que nosotros estamos enfocados es en los problemas que se suscitan en el interior de la iglesia. Y los problemas en el interior de la iglesia es, como ya lo hemos mencionado, es el amor de muchos se enfriará, la aparición de falsos profetas, falsos maestros, entre otros acontecimientos. Pero es una lástima que la iglesia de Cristo esté batallando con los problemas internos. ¿Cómo es que va a establecer el reino de Dios en el exterior si no ha arreglado los problemas en el interior? ¿Cómo es que va a ir a hablar de unidad en el exterior si en el interior no hay unidad? ¿Cómo es que se va a dar esto? Por eso es importante que cada creyente, cada líder, asuma su responsabilidad en lo referente a la unidad en la iglesia de Cristo. Y es una lástima que en este tiempo el conflicto sea, como lo dijimos desde el principio, líderes contra líderes. Cada quien defiende su propia doctrina sin reparar si es falsa, si es verdadera, si es sana o no es sana, si está fundada en la doctrina apostólica o no lo está. Es una lástima que cada quien defienda sus propios puntos de vista, porque lo único que se ocasiona es lastimar el cuerpo de Cristo. Y lo dijo el apóstol Pablo: hay de aquel que mutile el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Por eso es muy importante que haya unidad en el liderazgo. En estos últimos tiempos hay mucha controversia por cuestión doctrinal en los líderes de la iglesia de Cristo. Y esto, con dolor en el corazón, hay que decirlo. Que si Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante, pero encuentra todavía estas divisiones, con dolor en el corazón hay que decirlo, que la iglesia de Cristo no está preparada para recibir al Señor. Tenemos que arreglar los problemas en el interior de la iglesia de Cristo. Tenemos que ponernos de acuerdo, todos los líderes y todas las ovejas. Recordemos, todavía seguimos con Juan 10, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, por otra parte, ese es ladrón y salteador. Coré, Datán, Abiram y On quisieron sobrepasar la unción dispensada por Dios Padre. Esto les ocasionó la caída súbita. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, dice mi Señor. Juan 10:10, por ahí sigue adelante. No conocen la voz de los extraños. Es una lástima que mi Señor lamenta y dice: mis ovejas vagan como ovejas sin pastor. Es una lástima que el Señor no encuentre un buen pastor. Pura controversia en el cuerpo de liderazgo. Y siendo así, no está preparada la iglesia de Cristo. El pueblo siguió a Moisés porque
Coré, Datán y Abiram tuvieron una caída súbita, como cualquier rebelde la ha de tener, porque volvemos a reiterar, lo reiteramos, la obediencia prolonga los días, pero la rebelión los acorta. Más vale creer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. El pueblo siguió a Moisés, no siguió a Coré, Datán y Abiram, siguió a Moisés. Por una razón muy sencilla, porque las ovejas conocen a su pastor. Alabado sea el Señor. Estamos todavía con Juan 10. Las ovejas conocen a la voz de su pastor. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El buen pastor ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esto estriba la gran diferencia entre el buen pastor y el extraño. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado dispersa las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, porque no le importan las ovejas. El asalariado huye cuando ve los problemas. El asalariado huye cuando ve las necesidades en las ovejas. El asalariado huye cuando ve venir al lobo y las deja y se esconde. Corre de inmediato. El asalariado huye cuando ve el trabajo y el cuidado que requiere una oveja. En este caso, el buen pastor Moisés nunca huyó de los problemas. Moisés confrontó los problemas, defendió el propósito divino, defendió a las ovejas del hombre. Este es el corazón del pastor. El asalariado huye cuando debe fortalecer a la débil. No lo encuentras al asalariado cuando debe fortalecer a la débil. Huye cuando hay que curar a la enferma. El asalariado huye cuando hay que vendar a la perniquebrada. El asalariado huye cuando hay que volver al redil a la descarriada. El asalariado huye cuando hay que buscar a la perdida. En esto estriba la diferencia entre el buen pastor y el asalariado. Pero el asalariado permanece solamente cuando la oveja tiene lana para trasquilarla. Ahí está puesto el asalariado. Cuando le otorgan un nombramiento, cuando le otorgan un lugar de liderazgo, ahí está puesto el asalariado. Pero cuando hay trabajo, cuando hay luchas, el asalariado está ausente. Vemos entonces que Coré significa calvo o calvicie. Y la calvicie simboliza vergüenza, humillación. En este caso es vergüenza. Y muere haciendo honor a su nombre, avergonzado. Y Datán y Abiram murieron deshonrando su nombre, porque Abiram significa Dios fuerte, Datán significa fuente. Ellos tienen nombres hermosos, pero ellos deshonran su nombre. Han cambiado la honra en deshonra estos hombres. Cambiaron la unción por la vergüenza. Desecharon la tierra nueva y los cielos nuevos. Prefirieron irse al abismo. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse
pero persistieron en su rebeldía. Muchos creyentes toman a la ligera las indicaciones, los mandamientos de Dios, pero por estas conductas, estos varones se perdieron. Han preferido perderse. Es importante que el creyente se arrepienta a tiempo, porque vemos el caso de Esaú. Primero menospreció la primogenitura, y dice la Escritura que después la procuró con lágrimas, pero era demasiado tarde. Moisés estaba tratando de reconvenir al Señor, le decía: Señor, dame la oportunidad de entrar. No, Moisés, tú me desobedeciste ya, pero Señor, considérame. Basta ya, Moisés, no me hables más de este asunto. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde está el impío y el pecador? ¿Con qué se va a salvar si no es con la sangre de Cristo? Dice un refrán: la unión hace la fuerza, pero hay otro que dice: divide y vencerás. Es lamentable entonces que los problemas estén en el interior de la iglesia, los problemas de divisiones. Lo único rescatable de las divisiones es lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11:19. Es preciso que haya disensiones para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Y este es el caso de Moisés y Aarón. En este caso fue evidente el liderazgo genuino de Dios y el liderazgo diabólico. Se abrió la tierra y se tragó a los 250 con Coré, Datán y Abiram. Quedó claramente establecido quién era el enviado, el ungido de Dios. Es lo rescatable de las divisiones, que queda en claro quién es el pastor genuino de Dios y quién es el asalariado. Pero de ahí en más es responsabilidad de la oveja discernir entre lo santo y lo profano. Ha quedado establecido quién es de Dios: Moisés y Aarón. Nos queda claro que lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece. El consejo de Gamaliel: lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se desvanece. Y la iglesia de Cristo debe orar por esto, para que toda obra del diablo se desvanezca y lo que ha establecido el Señor, ministerios de Dios, prevalezcan. Escrito está, y es una garantía: las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia de Dios, contra la iglesia de Dios. Así que los ministerios del asalariado, del falso profeta, del falso apóstol, no deben prevalecer. Lo que está garantizado que prevalece es el ministerio, el pastor genuino de Dios. Pero es responsabilidad de la iglesia que discierne entre lo santo y lo profano. Este es el deber del creyente hoy en día: apoyar los ministerios que dan testimonio de ser genuinos de Dios. Y es una lástima, pero parece esto una ironía, que hay muchos creyentes que apoyan más al asalariado que al pastor genuino de Dios. Es una lástima.
Y siempre de manera personal yo creo que los ministerios apócrifos, los asalariados, existen por el apoyo que tienen de sus seguidores. Si no tuviesen seguidores, pues ¿de dónde estaría? Pero aquel creyente que tiene convicción y que sabe, que discierne entre lo santo y lo profano, ese apoya al ministerio genuino de Dios, porque así apoyaron a Moisés y Aarón. En este caso se portaron muy bien la nación de Israel, se portaron a la altura de lo que no intervinieron mucho ahí, porque era asunto entre líderes y los demás solamente estaban a la expectativa, pero como era necesario discernir entre lo santo y lo profano, ellos identificaron la voz del buen pastor de Moisés. Hasta este momento. Por lo tanto, el creyente que discierne entre lo santo y lo profano debe apoyar la autoridad legal de Dios. La que es ilegal tiene que desecharla, tiene que desistir de apoyarla. Y siempre que sea necesario, así debe responder. También deben apartarse las ovejas, deben apartarse de los ministerios que no son genuinos de Dios. Deben apartarse de los falsos maestros por una razón muy importante, para que no reciban el castigo de los falsos ministerios, falsos profetas. Aún el Señor le dijo a la nación de Israel: apartaos, salid de en medio de Babilonia, para que no reciban sus plagas, para que no reciban el castigo que está determinado para Babilonia. Así en este caso, las ovejas deben salir de ahí para que no reciban el castigo y no participen de las malas obras de los falsos maestros, del asalariado. Hay que quitar entonces esa ironía de que al parecer apoyan más a los falsos que a los verdaderos. En estos últimos tiempos ha aparecido lo que venimos diciendo desde un principio, el espíritu de Coré. De manera cíclica se presentan los acontecimientos. El espíritu de Coré. Judas nos dice: amados, por la gran solicitud que tenían de escribiros el capítulo 3, Judas 3, dice: acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Que contendáis ardientemente por la fe. No debemos estar pasivos cuando veamos que se están proliferando los ministerios falsos, los asalariados. No. Debemos interceder para que el Señor nos reprenda, nos eche el espíritu de Coré. El espíritu, dice, seguimos con Judas, pero ahora en el 19 todavía no vamos a alcanzar a ver todo. Nos dice Judas que contendamos por la fe, pero también nos dice algo muy importante, ya con esto terminamos. El 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El camino de Caín.
¿Qué hizo Caín? Caín mató a su hermano Abel. Y aquí menciona que los falsos líderes han seguido el camino de Caín. ¿Cómo es que lo mató si Dios puso a Caín para que cuidara de Abel? Dios pone líderes para que cuiden de las ovejas, pastores para que cuiden de las ovejas. Pero Caín, en lugar de cuidar de Abel, lo mató. Y un asalariado, un falso pastor, no cuida de las ovejas, las mata. Por eso dice aquí, no hagas lo mismo que hizo Caín. Si Dios te pone de renombre como estos varones, te ha puesto como líder para que cuides a las ovejas, pero tú mismo las destruyes. Por eso fueron sentenciados y perecieron, porque siguieron el camino de Caín. Las mismas obras malignas de Caín las hicieron ellos. Y luego dice que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Se vendió por dinero, descarrió el pueblo. Y un falso profeta, por dinero, está descarriando el pueblo. Un falso pastor, un falso maestro, está descarriando el pueblo. Y perecieron en la contradicción de Coré, destituyendo la autoridad. Así que ahora tenemos mucho que aprender. ¿Y qué digo yo aprender? Ponerlo por obra. Este es el tiempo en el cual debemos discernir entre lo santo y lo profano. Este es el tiempo en el cual debemos de interceder para que el Señor santifique su iglesia. Porque en la condición que está actualmente, no está preparada para recibir al Señor. Tiene que corregirse. Recordemos lo que hemos venido mencionando. El Señor viene a levantar una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Si hay divisiones entre los líderes, si hay problemas en el interior, no está a la altura de lo que el Señor viene a levantar. Por lo tanto, la iglesia de Cristo debe santificarse. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra consuela, exhorta, pero edifica. Tu palabra nos instruye y nos hace tener discernimiento. Ahora podemos discernir entre lo santo y lo profano. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esta manera haya obediencia, Señor. Queremos pedirte, Señor, que santifiques a tu iglesia. Quita, Señor, ese espíritu de Coré, de Balaam, de Caín. Repréndelos en esta hora con el poder de la sangre de Cristo. Échalos fuera de tu iglesia. Las divisiones, toda contaminación, toda sublevación, Señor, que haya contra la autoridad, échalo fuera de aquí. Santifica tu iglesia, Señor. Tu venida está muy próxima, Señor. Y tu iglesia no está preparada. Es necesario, Señor, que cada uno de nosotros atendamos a tus mandamientos.
Que cada uno de nosotros, Señor, quitemos la necedad, el ser sabios en nuestra propia opinión. Cada uno de nosotros debe aprender a honrar a las autoridades. Bendícenos, Señor. Cambia el corazón. Y te pedimos perdón por cuantas veces hemos ofendido a las autoridades. De manera, Señor, que no estorbe nuestra comunión contigo. Que en esta hora sean quebrantadas las maldiciones de la desobediencia. Que en esta hora, Señor, tu gracia venga a nosotros. Que sean restaurados los portillos, Señor. El vallado que se aportilló por causa de la rebeldía hoy sea restaurado. Para que tu gracia, Señor, fluya en nosotros. Para que tu poder, Señor, se manifieste en nuestras oraciones. Para que andemos, Señor, por los caminos de santidad, la obediencia, en el amor, Señor. Porque tú vienes a levantar una iglesia gloriosa, una iglesia enamorada, una iglesia embelesada, Señor. Pero la iglesia que hoy está, tristemente, anda extraviada, con divisiones, con falta de amor, atendiendo a los apóstatas. Señor, este es el momento, Señor, en el cual debe notarse, establecer la diferencia, Señor, entre el falso profeta, entre el falso maestro y el pastor genuino de ti. La vindicación, Señor, viene de tu parte. Y este es el momento, Señor, que tú vindiques las autoridades. Todo lo que tú has establecido, Señor, ahora sea vindicado delante de ti. Para que tu iglesia conozca, Señor, y podamos, Señor, como dice tu palabra, oír la voz del buen pastor. Las ovejas conocen y oyen la voz de su pastor y lo siguen. Las ovejas no seguirán a los extraños. Que este sentir, este discernimiento esté en cada uno de tus hijos, para que andemos, Señor, por las sendas, por los pastos verdes. En tu gracia, pues, Señor, vivamos así cada día. En el poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.